Bueno, hemos tenido una primera reunión, tendrá que haber más. El sector energético requiere en muchas ocasiones que se hagan modificaciones y reformas con rango de ley, y el rango de ley se tiene que aprobar en el Parlamento. Es bueno que tengamos las posiciones bien definidas. Había una urgencia, que es la que en la sesión de ayer se vio, y en la que ha habido un amplísimo consenso, yo diría total consenso de todos los grupos, de mantener la situación del actual bono social a resultas de lo que ha sido la sentencia del Tribunal Supremo. Yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo en el mismo tipo de solución y el Gobierno también, y por tanto esa ha sido una primera noticia buena de la reunión de hoy, que tenemos un claro consenso parlamentario al respecto. Y después hemos abierto líneas de trabajo para una mejora de ese bono social, no solo mantener el status quo, sino cómo lo podemos mejorar, cómo podemos ayudar a proteger más al consumidor y que haya buenas prácticas comerciales con el consumidor, y que conozca sus derechos y cada vez sepa mejor las diferentes ofertas que se le ofrecen desde el sistema eléctrico y desde las comercializadoras, para que pueda comparar y pueda ser consciente de cómo puede mejorar su situación como consumidor. Y por último, el elemento más complejo, pero en el que todas las fuerzas políticas tenemos el máximo interés, que es cómo mejoramos la situación de los consumidores más vulnerables, aquellos que están en una situación de mayor pobreza, aquellos que ya no pueden pagar su suministro eléctrico y que tienen que tener la garantía y la capacidad de poderlo hacer. Esto requiere un gran estudio de cómo hacer el sistema, cómo respetar las diferentes competencias de la Administración central y de las administraciones autonómicas, y en esto nos hemos propuesto todos los grupos políticos y el Gobierno pues ir proponiendo nuestro modelo. Tiene que ser un modelo que hay puntos de vista diferentes, en algunas cosas coincidencias, en otras pues no tanto, y trabajar sobre los diferentes modelos propuestos para ver si somos capaces de conseguir una mayoría suficiente para aprobar un modelo que atienda a esta situación. Queremos trabajar rápido, queremos hacer las cosas con prontitud y desde luego solventar el problema del efecto de la sentencia del Tribunal Supremo lo antes posible. Van a presentar les han comentado que les van a enviar un borrador de Real Decreto para cambiar precisamente la estructura de ese bono social. Nos gustaría saber qué puede incluir ese Real Decreto, si también el tema de la financiación o de qué va. Lo primero que tendremos que hacer es garantizar el tema de la financiación del bono social, que es lo que decía yo, mantener el status quo del actual bono social. Y aquí es donde ha habido un consenso tan amplio que sí, se va a trabajar de manera inmediata para un planteamiento legislativo, podría ser un Real Decreto Ley, que los grupos, una vez que lo vean bien, yo creo que es una reacción muy sencilla, y yo creo que con cierta prontitud lo vamos a poder hacer. Y a partir de ahí le hemos pedido a los grupos parlamentarios que cada uno vaya diseñando de qué forma les gustaría que se modificase el actual bono social. Esto es para mantener, lo que digo es para mantener el status quo del bono social, lo otro es para mejorarlo. Todas las formaciones políticas tenemos esto en nuestro programa electoral y por tanto no están muy lejos las posiciones unos de otros. Yo creo que va a ser un trabajo conjunto de acercamiento de posiciones políticas y de viabilidad técnica de las diferentes propuestas. Y aquí se va a tener que también, para estas cosas, se tiene que pedir además informes correspondientes, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. ¿Y en ese Real Decreto podrían incluir alguna medida para que hubiera una tregua invernal, para que este invierno Esa es la otra parte, esa es la otra parte. No, en este Real Decreto actual es lo que les digo, o sea, hay consenso total, es cómo hacer esto para mantener la financiación del bono social. Lo otro es lo que hay que trabajar en próximas semanas, es el modelo de bono social, que es lo que corresponde a las Cortes Generales, es la competencia estatal, pero luego hay competencias autonómicas que se refieren al elemento que usted dice, ¿no? La atención social en los casos más vulnerables, en los casos más severos, en los que son más complejos de tratar y que tienes que tener a los trabajadores sociales sobre el terreno. ¿Cómo conseguir un modelo adecuado de estas características, que tiene que ser muy respetuoso con las competencias autonómicas? Es en lo que tenemos que trabajar y en lo que todos los grupos nos hemos comprometido a seguir haciendo. ¿Cree el ministro que debe haber ¿Cree el señor ministro que debe haber una definición por parte del Estado de lo que es un consumidor vulnerable y establecerse también unas ayudas mínimas que homogeneicen un tanto el panorama de lucha contra la pobreza energética? Consumidor vulnerable ya lo hay, porque es el bono social precisamente el que está definiendo la característica de consumidor vulnerable y por tanto tiene un acceso mejor a la energía con una rebaja en el precio. Y esto es lo que no solo hay que mantener, que es lo que decía antes, sino se puede mejorar con las propuestas de los grupos. Y luego tenemos el caso que decía yo de consumidor extremadamente o severamente vulnerable, aquel que es ya atendido por los servicios sociales, está en una situación de atención, está en una situación extrema,
y eso ya entra en el ámbito de la política social autonómica y es donde tenemos que conciliar cómo pasamos de la política para 7 millones de personas, que es lo que les decía anteriormente, que es la que está atendida por el Estado y el bono social, a esas políticas de unas decenas de miles de ciudadanos en las diferentes comunidades autónomas, que esas sí tienen que tener una evaluación individualizada por parte de los servicios sociales, ya tienen sus diferentes problemas de atención, además se suele tener problemas con otros tipos de suministros, como el agua, que depende del ayuntamiento, etcétera, etcétera, y eso ya es un tema que tenemos que trabajar para conseguir un sistema que sea útil y que al mismo tiempo sea extremadamente respetuoso con las diferentes competencias que tienen las administraciones. Pero lo pagarían las autonomías y los ayuntamientos, ¿verdad? ¿Perdón? Lo pagarían esos casos de extrema vulnerabilidad, pasaría la cuenta, se serían cargo las comunidades y los Los que tienen la competencia social son las comunidades autónomas, son los que tienen los recursos y son los que están haciendo ahora. ¿Podemos mejorar el modelo? ¿Podemos buscar fuentes de financiación adicionales? Eso también está en programas electorales, pero la aplicación de esas fuentes de financiación es las que hay que mirar cómo se pueden hacer. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Es decir, no puedo adelantar qué puede resultar de una discusión y de un futuro consenso, porque eso no se lo puedo decir a ustedes. Lo que les digo es que nosotros estamos buscando de los diferentes grupos políticos que nos hagan propuestas y ver de qué manera podemos conciliar todas las propuestas junto con la doctrina sobre ámbitos competenciales que nos ha establecido el Tribunal Constitucional. Han comentado que la tiempo intención... se pide una tregua invernal, que no se corte la luz a aquellas personas que tienen más problemas para pagarla. ¿El Gobierno va a hacer algo, a pesar de que diga usted que es una competencia de las comunidades autónomas? ¿El Gobierno va a hacer algo, va a hablar con las eléctricas para que no vuelva a ocurrir el caso de Rosa, la señora de Reus? No sé si el Gobierno comparte la petición de la tregua invernal. El caso con los grupos, se lo dije claramente, la ley autonómica catalana es perfectamente respetuosa con el marco competencial y en aplicación de esa ley no tenía que haberse producido ese corte de electricidad del caso de Reus. Es una ley en el ámbito de las competencias exclusivas de la comunidad autónoma y luego ha habido pues, una serie de elementos que no han funcionado y es la propia Generalitat la que está abriendo una investigación porque es a la que le corresponde. Entonces, los grupos políticos han hecho planteamientos de muchas diferentes formas, pero también todos estamos de acuerdo en que es fundamental mantener la estructura competencial. El Estado no puede invadir las competencias de las comunidades autónomas. Y por eso con las eléctricas, perdone. Yo he hablado con todas las compañías eléctricas sobre esta cuestión y lo saben. Dicho esto, vuelvo al tema. Es decir, en el ámbito del Estado tenemos la capacidad que podemos hacer, en el ámbito de las comunidades autónomas ya están legislando, ya están actuando. Es que no es que tengamos un vacío, es que ya está ocurriendo. La cuestión es si eso se puede aunar, se puede hacer un esquema de intercambio de buenas prácticas y al mismo tiempo que podemos colaborar desde las competencias del Estado para que este tipo de actuaciones que ya son reales, ya se establecen protocolos y hay muchísimos convenios para evitar los cortes de electricidad, cómo podemos mejorar el sistema, pero que nuevamente esto está residenciado en el ámbito de la política social. Estamos acabando noviembre. ¿En cuánto tiempo creen o si se han dado ustedes un plazo para recibir esas propuestas? Yo les he dicho que tenemos que trabajar en semanas. ¿Y qué vías de financiación ve el Gobierno? Pues esos son los que tenemos que estudiar. Ya, pero ¿cuáles son las vías? Bueno, yo no quiero merendarme la cena, es lo que les digo. Es decir, los diferentes grupos tendrán que hacer las propuestas, tendremos que ver qué es lo que se hace y ya cuando haya anuncios sobre esta cuestión y consensos suficientes, pues yo creo que tendremos buenas noticias al respecto. Pero, ¿Y los 500 millones que hay que devolver a las eléctricas por el bono social, de dónde saldrán? En este momento nosotros hemos hecho un incidente de nulidad porque pensamos que la sentencia tiene problemas jurídicos que habría que sustanciar y por tanto esa pregunta es muy pronto para decirlo. Pero no hay un decreto precisamente en que se va a hablar de ese aspecto. Ese borrador que van a... El borrador de norma es lo que vamos a hacer para el futuro y vamos a estudiar las consecuencias jurídicas de la sentencia en su conjunto. Pero lo que tenemos seguro, porque es relativamente sencillo de hacer, es cómo cumplir para el futuro el sostenimiento del bono social y una financiación adecuada del mismo que mantenga la situación prácticamente idéntica a la que hay ahora. Pero, ministro, en relación a la financiación, comentaron que se podría aplicar a los presupuestos generales del Estado o, por otra parte, a los peajes eléctricos. Ahora se van a aprobar en enero. ¿Eso quién lo ha dicho? No, que sería una de las dos opciones. Usted negó que fuese a los presupuestos o que fuese al peaje eléctrico. Entonces, actualmente el bono social se financia de una determinada manera.
Y nuestra pretensión, lo que ha sido un consenso total de todos y cada uno de los grupos que han estado en la reunión, es que este sistema se mantenga. ¿Cómo? Pues evitando un cierto escollo que ha planteado la sentencia del Tribunal Pero me Supremo. refiero al cumplimiento de la sentencia. ¿Qué opciones se plantearían si no se cobra si no se cargan los presupuestos generales del Estado? Mantener el actual sistema de financiación, tal y como nos está diciendo la sentencia del Supremo, que ustedes conocen perfectamente. Y como mejora se podría... A ver, lo que no les puedo adelantar es contenido de una norma que todavía, o sea, permítame que se lo diga, tengo que ser respetuosos con los grupos. Yo no voy a estar, más o menos hemos estado hablando de posibles soluciones, pero un texto se lo tenemos que remitir, ellos lo tienen que ver bien y a partir de ahí ustedes tendrán esa noticia. Yo no les puedo adelantar el contenido de un texto y de la propuesta que hace el Gobierno antes de que se lo haga a los grupos parlamentarios. Como mejora, la renta... Ajustar el sistema, lo que dice la sentencia. La sentencia lo que dice es que no puedes discriminar entre comercializadoras. Entonces, lo que hay que hacer es una financiación como la que hay hasta ahora, que no discrimine entre comercializadoras. Y puede ser a pagar a futuro, o sea, que se cargue a las... Las actualmente son las comercializadoras integradas y te dicen no se puede discriminar entre comercializadoras. Pues habrá que buscar exactamente una sentencia que no discrimine entre comercializadoras, pero vamos, una norma que no discrimine entre comercializadoras, pero que siga financiándose de la misma manera que se está financiando hasta ahora. Unanimidad. Unanimidad. Ahora, unanimidad. Y los 500 millones también saldrían de ahí. Unanimidad. Los 500 millones es un tema de que se tendrá que ver porque se estaba discutiendo solo el 6% del sistema, no el 100%. Entonces eso se verá.